En el pique-nique, mi hermana insulto a mi hija diciendo, et la nunca logrará nada. Almeno puede ser ninra de mi hijo por 50 pesos. Mi padre se riront, pero mi abuelo no. El se enojo y dijo esto. Mi nombre es Jolene, y hace 2 semanas, mi abuelo de 68 años hizo lograr a toda mi familia en un pique-nique. No con una historia triste, no con mala noticia. Los hizo lograr porque finalmente dijo la verdad, y la verdad los golpeó como un tren de carga. Pero ante lugar a ese momento, el momento que cambió todo, necesito levarlo al pasado para que entiendan porque un hombre que nunca ha levantado la voz en 40 años. De repente se puso de pie en medio de una barbacoa del día de los quedó y dijo algo tan brutal que a mi hermana se le cayó el plato y mi madre no pudo mirarlo a los ojos durant 3 días. Tango 31 años. Vivo en Dayton, Ohio, y tengo una hija de 5 años llamada Bria. Ella es la luz de mi vida. Es divertida. Es curiosa. Le habla a los insectos como si fueran su amigo. Y dibuja nuestro apartamento y etiqueta cada habitación con una letrita torcida. Tiene 5 años. Es perfecta. Y hace 2 semanas, mi hermana mayor Meredith la miró a mi bebé, y dijo algo tan cruel que todavía lo siento en el pecho cuando pienso en elo. Pero me estoy adelantando. Permitam comenzar donde realmente empieza la historia. Al crecer, yo era la segunda hija. Mi hermana Meredith est 3 años mayor que yo, y desde que tengo memoria, ella era la nina de oro. Noelo digo con amargura. Bueno, tal vez con un poco de amargura, pero principalmente lo digo porque es simplement un hecho. Meredith fut à la que mi padre, Frank y Diane, enviaron a una escuela privada. Meredith fut la que recibió el auto a los 16 años. Meredith fut la que realmente tenía un fondo para la universidad. Yo, en cambio, recibí ropa heredada, escuela pública y un pass de autobús. Y honestamente, durant mucho tiempo, pensé que eso era normal. Pensé que tal vez yo simplement no era el tipo de nina que merecía más. Que tan retorcido es eso. Meredith se casó con un chico llamado Todd cuando tenía 25 años. Todd trabaja en venta farmacéutica, conduce un BMW y habla de su bono de dinero como si fuera un rasgo de personalidad. Tienen 2 hijos, Eden, que tiene 7 años, y Chloé, que tiene 4. Meredith no trabaja, el o cual, escuchant, no tiene nada de malo ser una madre que se queda en casa. Et un trabajo duro. Pero Meredith en realidad tampoco hace eso. Ella tiene una ninra 3 días a la semana. Va a clase de pilates. Publica historia en Instagram sobre la vida de madre mientras otra persona está preparando los almuerzos de su hijo. Y de alguna manera para mi padre, ella sigue siendo la hija que tuvo éxito. Ahora, yo me quedé embarazada de Bria cuando tenía 25 años, y el padre, un hombre llamado Corey, se fut de que ella siquiera nacira. Simplement empacó y se mudó a Phoenix. Ni siquiera envió un mensage de texto. Así que crié a Bria sola. Trabajaba en do empleo, cajera en un supermercado durant el día y limpiando oficina por la noche. Apenas dormía. Loré en la ducha más veces de las que puedo contar. Y ni una sola vez, mi padre ofrecieron ayuda. Ni con dinero, ni para cuidarla, ni siquiera con una palabra amable. De hecho, mi madre me dijo una vez, bueno, tu hiciste tu cama, Jolene. Como si mi hija fuera un error. Como si Bria fuera un castigo. ¿Saben quién si ayudó? Mi abuelo. Su nombre Earl. Earl Henderson, de 78 años, electricista jubilado, vive en una pequeña casa en Kettering con un jardin al que le habla y un perro llamado General. El abuelo Earl es el tipo de hombre que siempre está presente. Cuando nació Bria, condujo 40 minutos hasta el hospital con un elefante de peluche y una tarjeta que decía, bienvenida al mundo, pequeña jefa. Cuando no pude pagar el alquiler un mes, discretamente metió 300 pesos en mi bolso y me dijo que era dinero para la gasolina. Cuando Bria tuvo su primer día de preescolar, adivinant quién estaba allí con una cámara? No mi padre, no Meredith. El abuelo Earl. Elle est la única razón por la que no me desmoroné por completo. Así que, avancemos a 2 semanas, el fin de semana del día de los quedó.
Mi padre decidiront assez un grand pique-nique familiar en El Parque Eastwood Metro Park. Hacen esto todo lo sano. Hamburguesa, ensalada de papa, todo eso. Y todo lo sano voit por el abuelo Earl va y quiero que brilla este cerca de él. Esa es la única razón, porque honestamente, cada vez que estoy cerca de mi familia, sucede algo que me has desear haberme quedado en casa. Esta no, Meredith llegó 40 minutos tarde, el ocua les nuits típico de ella. Ce de tuvo en el BMW de Todd usando un vestido de verano que probablement costó más que mi factura de electricidad e inmediatamente comenzo a quejarse de que las mesas de pique-nique estaban pegajosa. Mi madre se levantó de un salto para limpiarla por ella. Por supuesto que elo hizo. Yo estaba sentada con Bria, quien estaba coloreando en un pequeño libro de actividad que traje. Estaba dibujando una casa. Nuestra casa, dijo, con un grand sol amarillo y un jardin. Estaba tan concentrada, tan orgullosa. Yo la miraba y pensaba, esta nina va a hacer algo. Va a hacer alguien. Solo tango que seguir adelante. Y ahí fut cuando Meredith se acercó. Miro el dibujo de Bria, Lugo me miro a mi y dijo, y juro que nunca olvidaré esta palabra, el indo, supongo. Pero se amo realista, Jolene. Probablement ella no va a lograr mucho. Almeno alguien dia podrá cuidar a mi hijo. Incluso le pagaría 50 pesos. Me quedé mirándola. Ni siquiera pude responder. Mi cerebro simplement se congeló. Ella dijo eso sobre mi hija. Sobre una nina de 5 años que estaba sentada justo ahí coloreando un dibujo de su hogar. Y saben que hicieron mi padre? Mi madre se rió. No una risa nerviosa. Una risa real, como si Meredith hubiera contado un blanchiste. Y mi padre, Frank, se rió entre dientes y sacudió la cabeza como diciendo, oh, Meredith, tan divertida. Senti que mi cara ardía. Senti ese ardor detrás de los ojos y miré hacia abajo a Bria, y gracia a Dios estaba demasiado concentrada en su dibujo para entender completamente lo que se acababa de decir. Pero alguien dia elo entendería, y ese pensamiento me enfermó. Abrí la boca para decir algo. Ni siquiera sé que iba a decir. Pero antes de que pudiera hacerlo, una silla raspó el suelo con fuerza y todos se quedaron en silencio. El abuelo Earl se puso de pie. Ahora tienen que entender algo sobre mi abuelo. No es un hombre ruidoso. No es dramático. Es el tipo de persona que se sienta en la esquina, comme su comida y mira. El observa. Lo recuerda todo, y dais muy poco. Por el tanto, cuando el abuelo Earl se pone de pie en un pique-nique, y la expresión de su rostro no se parece a nada que haya visto antes, cuando tiene la mandíbula apretada, los ojos duro y le tiemblan las manos, no por la edad, sino por el enojo, todo se dan cuenta. Todo se detienen. Miro a Meredith, Lugo miro a mi madre, Lugo a mi padre, y dijo, estado sentado aquí durant ano viendo como usted tratant a Jolene como si no fuera nada, como si fuera invisible, como si fuera meno. Y mantuve la boca cerrada por penser que tal vez recapacitarian, tal vez verian el que yo veo. Pero acabant de insultar a una nina, a una pequeña de 5 años, a su propia sangre, y se rieron. Mi madre intentó decir algo. Papa, solo fut una broma. No elo haga, dijo él. Y la forma en que elo dijo, en voz baja, firme, definitiva, hizo que mi madre cerrara la boca inmediatamente. El se volvió hacia Meredith y le dijo, ¿cree que mejor que Jolene porque tu marido gana dinero? ¿Cree que mejor porque te diront todo en bandeja de plata mientras el tenía que pelear por la sobra? Déjame decir algo, Meredith. Todo elo que tiene, esa casa, eso auto, esa vida, todo no te el odio. Fui yo. Yo le di a tu padre el pago inicial de la casa en la que creciste. Yo pagué tu universidad. Yo fui el aval para tu primer apartamento. Y me he quedado aquí viendo como versión anticada gota de elo que le di, mientras Jolene no recibía nada. El rostro de Meredith se puso blanco. Todd parecía que desaparece. Y entonces el abuelo Earl dijo la cosa que destrozó todo. Miro a mi padre y dijo, Frank, he terminado. Los voy a aislar financieramente, a todo usted. El fideicomiso,
las propiedad, las quanta. Voix a reace todo. Cada centavo que tango ira para Jolene y brilla porque son las única en esta familia que elo merecen. Mi padre se quedó con la boca abierta. Mi madre se agarró al bord de la mesa como si fuera a desmayarse. Y Meredith empezó a llorar, no porque elo sentira, sino porque estaba asustada. Y el abuelo simplement recogió su plato, se acercó a Bria y a mí, se sentó a nuestro lado y dijo, hola, pequeña jefa. Eso es un dibujo hermoso. Amigo, me senté allí y solose en esa misma mesa de pique-nique, con la ensalada de papa enfriandos y mi familia mirándonos como si el mundo acabara de terminar. Y honestamente, para elo, tal vez si había terminado. Pero para mí, algo apenas comenzaba, porque elo que sucedió después de ese pique-nique, elo que mi abuelo hizo a continuación y elo que mi familia intentó hacer para detenerlo, ahí es donde esta historia real se pone intensa. Y des jambes de Cirle, Meredith no se rindió en silencio. Ni por asomo. Así que, después del pique-nique, conduis a casa en silencio. Bria se quedó dormida en su asiento de auto, aferrada a ese libro de actividad, y yo simplement conduis con lágrima rodando por mi rostro. No lágrima de tristeza, lágrima de alivio. Como si algo que había estado sobre mi pecho durant 31 años finalmente se hubiera roto. Pero aquí está el de tal sobre familia como la mia. Cuando alguien finalement te defiende, no elo aceptant. Entrant en panico. Conspirant. Se hacen las víctimas. A la manana siguiente me desperté con 14 lamada perdida. Mi madre escribió, tu abuelo está confundido. Está viejo. Necesitamos hablar como familia. Meredith envió, tiene que decirle al abuelo que no quiere su dinero. Esto no es justo. Y mi padre, que nunca me lama, envió un solo mensage de texto que decía, la mam. No lame a ninguno de elo. No porque estuviera siendo rancorosa. Bueno, tal vez un poco rancorosa, pero principalmente porque no tenía la energía para que me manipularan psicológicamente a las 7 de la manana. Me culpant? En lugar de eso, lame al abuelo Earl. Contestó al primer tono y dijo, está bien, Jojo? Eso es su apodo para mí desde que tenía 3 años. Le dije que no tenía que hacer elo que hizo. El respondió, Jolene, debí haberlo hecho hace 10 años. Los 6 matards de hambre mientras alimentaban a Meredith de mi mesa. Pero insultar a Bria, a esa bebé, y esa fut la gota que colmó el vaso. Me dijo que ya había lamado a su abogado, Douglas Pruy, y esa misma manana. Estaba reestructurando todo. El fideicomiso que había establecido a Sano, di Senado para pasar a través de mi padre, estaba siendo disuelto y reconstruido. Todo iría directamente a mí y a Bria. La casa en Kettering, Los Ahorros, 2 propiedades de alquiler en Springfield, todo eso. Ahora, de jambes ser honesta con usted. Sé que alguna persona podrían pensar que esto se trata de dinero, pero había estado en la ruina toda mi vida adulta y sobreviví. Trabajé en do empleo y mantuve a mi hija alimentada y amada. Lo que estaba haciendo el abuelo no se trataba de dinero. Se trataba de reconocimiento. Era alguien que finalement decía, veo elo que hicieron y voy a corregirlo. Luego hizo algo que nadie vio venir. Pidió que le devolvieran la casa. Verán, la casa colonial de 4 habitación de mi padre en Centerville, el abuelo le dio todo el pago inicial. Había estado ayudando con la hipoteca durant años. Técnicamente, la casa estaba en un fideicomiso familiar que él controlaba. Mi padre solo vivía en ella, remodelando la cocina, instalando una piscina, organizando cena, todo en una casa que nunca fut suya. Mi madre me llamó gritando. No va a quitar la casa. Jolene, dit que se detanga. Elle te escucha. Elle me escucha porque nunca le di una razón para no hacerlo, dis-je, y me sorprendí a mí misma con esa respuesta. Soit del tipo de persona que piensa en la respuesta perfecta a las 2 de la manana mirando al techo, pero esa simplement salió. Luego ella dijo, siempre estuviste celosa de Meredith. ¿Celosa de Meredith? La mujer con una ninra y cero capacidad para hacerle un sándwich a su propio hijo? Verde de envidia.
Colgue el telefono. Ahora Meredith se puso creativa. Se presentó sin avisar en la casa del abuelo Earl con Eden y Chloe. Lindo pequeño accesorio. Se sentó en su sala de estar lorando, diciendo que él estaba destruyendo a la familia, que yo lo estaba manipulando. Sobre mí, la mujer que nunca le ha pedido nada a nadie. El abuelo Earl la dejó terminar. Luego dijo, Meredith, cuando fut la última vez que me llamaste solo para hablar? No para pedir algo. Solo para hablar. Ella no respondió porque la respuesta era nunca. Jolene me llama todo los domingo. Brillas dibujo para mi refrigerador. Tu traces a tu hijo aquí cuando necesita algo. Et una diferencia. Luego Meredith aplicó la táctica de tierra arrasada. Empezó a llamar a la familia extendida, diciéndole a todo que yo había puesto al abuelo en contra de la familia. Llamó a la tía Phyllis en Columbus diciendo que yo le estaba robando a un anciano senil. Publicó cosa vaga en Facebook sobre la traición familiar. Alguna persona le creeront. Alguno dejaront de la marme. Me converti en la villana de una historia que no escribí. Eso dolio. Me sentais en mi apartamento después de que Bria se fura a la cama preguntandome si simplement debería decirle al abuelo Earl que desisiera todo. Quasi Elois. Entonces, una noche de juve, estaba ayudando a Bria a cepillarse los dientes y ella me miró con pasta dental en la barbilla y dijo, Mamá, voy a ser ninra? Mi corazón se detuvo. La tia Meredith dijo que voy a ser ninra. Eso y mi trabajo? Lo había escuchado en el picnic. Había estado en su cerebro durante 2 semanas, y pensaba que su futuro había sido decidido por las palabras de su tía. Me arrodillé y le dije, Bria, puede ser lo que quiera. Doctora, maestra, astronauta. Cualquier cosa. Ella sonrió. ¿Puedo ser un dinosaurio? Si alguien puede descubrir cómo hacerlo, tu. Después de acostarla, me senté en el suelo del baño y logré hasta sentirme enferma. Porque la crueldad de mi hermana había plantado algo en la mente de mi hija. Y juré allí mismo que nunca dejaría que nadie volviera a hacer que Bria se sentira pequeña. A la manana siguiente, llamé al abuelo Earl. No cambi nada. Monté en el plan. Esa y mi chica. Ese sábado, me sentó en la mesa de su cocina con un café y una carpeta de papel manila. Adentro no había papel de herencia. Eran documento de negocio. Jojo, HS estado hablando de abrir una guardería desde que tenía 23 años. Quiero financiarlo. Ella había encontrado un espacio comercial en Fairborn. Habló con Douglas Pruitt sobre crear una sociedad de responsabilidad limitada. Tenía los números, un plan. Todo lo que necesitaba era a mí. Me quedé mirando esa carpeta sin hablar. Porque este era mi sueño. Lo que me había susurrado a mí misma durante los turnos de limpieza nocturno. Lo que había investigado en mi teléfono durante los descansos en el supermercado. Lo que nunca le había contado a nadie excepto al abuelo Earl, porque él era la única persona que no sabría. Abuelo, no sé si puedo hacer esto. Criaste a Bria sola, trabajando en do empleo sin ayuda. Puede hacer cualquier cosa. Firme esa tarde. Durante las siguientes semanas, construimos algo real. Recorrimos el espacio, luminoso, abierto, grande ventana, un patio trasero cercado. Tramite permiso, pedi suministro, me quedaba despierta hasta la medianoche leyendo sobre educación infantil. Y por primera vez en ano, no me quedaba despierta por preocupación. Me quedaba despierta por emoción. Bria dibujó imagen de la escuela de mamá con paredes de arcoiries y un tobogán en el medio. Pegué cada uno de ellos sobre mi escritorio. Luego le legó el rumor a Meredith de que el abuelo estaba financiando un negocio. Me llamó, con la voz fría como el hielo. ¿Cree que va a dirigir una guardería? Jolene, ni siquiera pudiste retener un hombre. ¿Quién va a confiarte a su hijo? Debería haber colgado. En lugar de eso, dis-je, tu ninra cria a tu hijo y no saben que grado está Eden. Preocupate por tu propia casa. Ella colgó. Bien. Pero el golpe más bajo llegó después.
Mi do padre apparuciron en mi apartamento. Mi padre, calado y distante, se sento en mi sofá y dijo, Jolene, cremo que debería devolver el dinero. Estamos considerando hablar con un abogado sobre la competencia mental de tu abuelo. Iban a intentar declarar incompetente al abuelo Earl. Mi abuelo perfectamente lucido, que hace el crucigrama con bolígrafo todas las manana y puede recitar los promedios de bateo de cada jugador de los Rojos de 1975. Queriendo decir que estaba perdiendo la cabeza porque me ayudó a mi en lugar de aelo. Miré a mi padre y le dije, salgan de mi apartamento. Se vio sorprendido. Nunca me había defendido de esa manera. Notant directamente. Jolene, balbuceó mi madre. Los dos. Llamé al abuelo Earl de inmediato. Se quedó calado durante mucho tiempo, luego dijo, que él lo intentó. Douglas ya estados paso por delante. No estaba fanfaroneando. Douglas había anticipado esto. Había hecho que un médico independiente evaluara al abuelo Earl la semana posterior al picnic. Certificado de salud mental impecable. Todo documentado. El fideicomiso era blindado. El abuelo me dijo, Jojo, no tienen miedo de perder dinero. Tienen miedo de perder el control sobre ti. De eso se ha tratado esto siempre. Y tenía razón. Toda mi vida, mi familia me mantuvo pequeña. Le diront todo a Meredith, me dejaron mi gaja para que siempre fura dependiente. Ahora que alguien me levantaba, estaban aterrorizado. Una Jolene que no los necesita y una Jolene a la que no puden controlar. Esa revelación me cambió. Dejé de l'orar, dejé de dudar, dejé de preguntarme si debería suavizar las cosas. Había pasado toda mi vida intentando ganar el amor de personas que decidieron que yo no valía la pena incluso antes de que yo naciera. Así que me volqué en la guardería, pinté las paredes de verde salvia con moldura blanca, construit casiro con el abuelo Earl mientras brilla no pasaba tornillo y decía que elo estábamos haciendo mal. Contraté a mi primera empleada, una mujer llamada Daniel con 15 años de experiencia. La llamé centro de aprendizaje res brillante. Pero la amenaza sobre la competencia mental no fut su última jugada. Lo que intentaron a continuación, nunca elo hubiera podido producir. Y elo que hizo el abuelo Earl en respuesta todavía me pone la piel de gallina. Entonces, recuerdant que dije que mi familia no se rinde en silencio. Subestimé hasta donde le garian. Una 3 semanas después de que firmé el contrato de arrendamiento para res brillante, llamaron a mi puerta. Domingo por la tarde, Brilla estaba tomando una siesta y yo estaba comparando muestra de pintura para el vano de la guardería. Abrí la puerta y allí estaba Meredith, pero no la Meredith fría y cortante de las llamadas telefónicas. Ojo, sin maquillage, cabello en un mono desordenado. Parecía que no había dormido un día. ¿Puedo pasar? Cada instanto gritaba que no. Pero algo en su rostro parecía genuinamente destrozado. No falsamente destrozado. Y a pesar de todo, de los insultos sobre Brilla, de la campaña de desprestigio, sigo siendo yo. Sigo siendo la idiota que deja la puerta abierta. Se sentó en mi sofá en silencio durant un minuto entero. Luego dijo, todo se fut. ¿Qué? Ha estado teniendo una aventura. Una mujer llamada Harper de su oficina. Me elo dijo el miércoles. Ya sacó la mitad de su cosa. Una parte de mi pensó que el karma funciona rápido, pero la part más grande, la part que recordaba a Meredith transandom el cabello antes de ir a la escuela en el tercer grado, simplement se sintió triste. Meredith, elle lo siento, le dis-je, y elo decía en serio. Luego ella dijo, necesito que hable con el abuelo. Necesito dinero, Jolene. Todd va a pelear conmigo por todo. Había algo extraño, ella no venía a mí como hermana. Venía a mí como a un banco. No le voy a pedir dinero al abuelo en tu nombre. No después de todo. L'oro más fuerte. No tengo nada sin Todd. La casa está a su nombre. Los autos son suyos. No he trabajado en 7 años. Ni siquiera tengo un curriculum. Y eso era cierto. Había construido toda su vida sobre los ingresos de Todd y la generosidad del abuelo.
Icon en boss desapareciendo, no tenía nada. Quis decir, bueno, tu hiciste tu cama. Las palabras exacta que mi madre eso cuando yo estaba embarazada y sola. Pero no pude porc no sua mi madre. Me negaba a hacerlo. Pero no iba a hacer su salvavidas sin honestidad primero. Ant de pensar en ayudart, responduna pregunta con la verdad. Sensia real melo que digiste sobre bria. Ella miro al cielo. Miram. Ella levantó la vista. Estaba celosa de ti, Jolene. Quasi me rio. Celosa de mi? Tien a bria. Tiens a la buelo. La gente te quiere por el queer. Todd se casó conmigo porc me veilla bien a su lado. Mama y papa me apoyaron porc los hacia vers exitoso. Nadie me eligió solo por serio. Cuando te sis en es picnic, feliz sin tener nada, te odié por eso. Así que dis algo horrible. Y elo siento. No me esperaba eso. No de Meredith. Me senté ali tratando de abrigar si esto era real o de otra actuación, y algo en su ojo me dijo que era real. Feo, honesto y real. No la perdonné ese día. No insulta a una nina de 5 años y consigue el perdón por una conversation en un sofá. Pero la escuché. Eso fut suffisant por ahora. Esa noche, llamé a la buelo y le conté todo. Se quedó calado. El piensa mejor en silencio, luego dijo, Jojo, ¿qué quieres hacer? No él lo sait. Si, él lo sabe. Tenía razón. Le dis-je, no quiero que passe por elo que yo pase, sola con hijo y sin nada. Entonces idearemo algo bajo tu termino, no los de ella. Por esto amo a ese hombre. No me l'amo tonta. Simplement me entendió en el pinto en el que estaba. Así que, esto fut elo que pasó. El abuelo no le dio dinero a Meredith directamente. En lugar de eso, hizo que Douglas puis recomendara a una abogada de familia solida, Kathleen Voss, que trabajaba con un acuerdo de honorario de contingencia para que Meredith no necesitara dinero en efectivo por adelantado. Luego le dijo a mi padre que consideraría ayudar a Meredith, pero solo si cambiaban cierta cosa. Primero, mi padre tenía que disculparse conmigo. Una disculpa real, no un lamento que te sienta así. Segundo, Meredith tenía que disculparse con Bria en persona, mirándola a los ojos. Tercero, el lo más importante, mi padre tenía que firmar documento reconociendo que la casa de Centerville pertenecía al fideicomiso del abuelo Earl. Podían seguir viviendo allí, pero pagarían a alquiler justo y la propiedad se transferiría al fondo de educación de Bria cuando él fallecira. El abuelo le expuso esto a mi padre por teléfono. Por elo que escuché, Frank no habló durant 5 minutos. Luego dijo, está bien, simplement está bien. Porc finalement entendió que el hombre que mantenía todo unido había llegado a su límite. Mi madre l'amó 2 días después. Se notaba que mi padre la había preparado, pero las palabras igual salieron a trompicón. Jolene, no he sido justa contigo. Le di todo a Meredith y te dejé de lado. Lo siento. Fut perfecto? No es suficiente? No lo sé. Pero su voz se quebró y creo que almeno en parte lo decía en serio. Gracia, mamá. Luego vino la part que más temía. Meredith vino el sábado a disculparse con Bria. Casi elo cancele trevese. Se sentó en el suelo de mi sala de estar, miro a Bria y dijo, dije algo malo en el picnic. Dije que no podía ser algo grandioso, y eso estuvo mal. Puede ser cualquier cosa. Era intelligente y creativa, y yo me equivoqué. Puede perdonarme. Bria la miró por un segundo y luego le dijo, está bien, tia Meredith. Quiere ver mi dibujo? Los Nino, por Dios. Simplement son mejor que nosotros. Meredith me miró con lágrima rodando por su rostro. Le di un peu que no asentimiento. No fut perdón. O no, pero era un comienzo. Durant los siguientes meses, las cosas cambiaron por completo, de manera incómoda, como una familia aprendiendo a caminar después de una grave lesión. Mi madre apareció en fin de semana y me ayudó a colgar cortina en res brillante. No dijo mucho,
pero estuvo ahí. Mi padre vino al recital de Belle del preescolar de Bria. Se sentó en la parte de atrás y aplaudió como si ella hubiera ganado una medalla olímpica. En el estacionamiento después, dijo, et especial, Jolene. Está haciendo un grand trabajo. 7 palabras de Frank. Eso est básicamente una novela. El divorcio de Meredith se puso feo. Todd peleó por todo, pero Kathleen Voss fut un bulldog y le consiguió un acuerdo justo. Meredith se mudó a un lugar más pequeño en Beaver Creek y consiguió un trabajo de medio tiempo en una oficina dental trabajando en la recepción. No era glamoroso, pero ella se presentaba a trabajar todos los días. Respecté eso. Incluso preguntó timidamente si Eden y Chloé podían ir a res brillante después de la escuela alguna vez. Le dis-je, si, eso Nino son mi sobrino. Nada de esto fut culpa suya. El abuelo Earl vino a la gran inauguración del centro de aprendizaje res brillante un sábado de octubre. Había colgado una pancarta, puesto café y dona. 12 familias se habían inscrito. Daniel estaba allí con un polo amarillo brillante de res brillante. Bria corría diciendo a cada niño que entraba, mi mamá construyó esto. El abuelo Earl se paró en la entrada, miró las paredes de color verde salvia, los casilleros, el rincón de lectura, y no dijo nada durante mucho tiempo. Luego me miró y dijo, tu abuela habría estado muy orgullosa de ti, Jojo. Me derrumbé. L'aurait amar delante de todo. Nuit professionnelle para una gran inauguración. Pero no me importó. Esto es lo que he aprendido a través de todo esto. La familia no son las personas que se supone que deben amart. Son las personas que realmente lo hacen. Pasé 31 años tratando de ganar mi lugar en una familia que decidió que yo no tenía uno. Se necesitó que un hombre de 78 años se pusiera de pie en un pique-nique para cambiarlo todo. No somos perfecto ahora. Meredith y yo tenemos día difícil. Mi madre todavía dais cosa que me hacen apretar la mandíbula. Mi padre todavía está aprendiendo a estar presente, pero él lo está intentando. Y creo en eso. Creo que las personas pueden cambiar incluso cuando te han dado todas las razones para pensar que no lo harán. Lo creo de la misma manera que creo en Dios. No por tanga prueba, sino por grandir con las personas simplemente no es como esto hecha. Bria me dijo el otro día que quiere construir una escuela cuando si grande. Como tu, mamá, pero más grandi con un tobogán. Así que si, ella no va a ser la ninra de nadie.